Un gusto saludarles, estimados estudiantes. Quien se dirige a ustedes es el abogado Patricio Javier Montero Vélez, abogado de profesión que tiene un diplomado en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, magíster en Ciencias Políticas. El día de hoy voy a hablar sobre un tema muy importante conocido como el auge del populismo en el siglo XXI. Vamos a hablar sobre las causas, las características y las consecuencias para la democracia del país y, en efecto, para las democracias de todos los países que mantienen este tipo de estilo político. Como a manera de una introducción, voy a mencionar que el populismo ha resurgido con fuerza en el siglo XXI, convirtiéndose en un fenómeno global que desafía los fundamentos de la democracia liberal. Aunque no es un concepto nuevo, el populismo contemporáneo presenta características distintivas que lo diferencian de sus manifestaciones históricas. En un contexto marcado por la incertidumbre económica, la desigualdad creciente y la desconfianza hacia las élites políticas tradicionales, los movimientos populistas han ganado terreno en numerosos países, prometiendo soluciones simples a problemas complejos y apelando a los sentimientos de frustración y descontento de amplios sectores de la población. A lo largo del siglo XX, el populismo se manifestó en diferentes formas y en contextos. Miren ustedes que desde los movimientos agrarios en Estados Unidos y Rusia hasta los liderazgos carismáticos en América Latina. Sin embargo, el populismo del siglo XXI representa nuevos desafíos y características que lo hacen particularmente relevante para comprender la política contemporánea. En esta clase magistral exploraremos las causas, características y consecuencias del auge del populismo en el siglo XXI, así como sus implicaciones para el futuro de la democracia. El populismo definitivamente ha resurgido con fuerza en el siglo XXI. No significa que no se ha dado, esto no significa que antes no se ha dado. Siempre existió el populismo. En épocas tradicionales existió el populismo. Sin embargo, las formas en las que existió eran distintas. Las formas en las que fue ejercida este estilo de gobierno era distinto. Más ahora en el siglo XXI ha resurgido, convirtiéndose en un fenómeno global que cuestiona los fundamentos de la democracia liberal. En este video vamos a explorar ligeramente profundo las causas, las características y las consecuencias de este fenómeno, así como los desafíos que se plantean en un futuro para nuestras sociedades. Pero antes de comenzar hablando acerca de cuáles son las causas, tenemos que conocer la aproximación conceptual. ¿Qué entendemos por populismo? Y debemos comprender por aquel estilo político que se basa en apelación al pueblo, en oposición a las élites, que son consideradas corruptas y ajenas a los intereses de las mayorías. Debemos tener presente que en este caso la oposición no es la oposición que necesariamente tiene el pueblo, sino es precisamente aquella oposición que el populista o que el populismo le indica al pueblo que es. De esta manera, cualquier persona que esté en contra del discurso del líder populista, cualquier persona que no cumpla con los intereses del líder populista, cualquier grupo humano que esté en contra del discurso populista del líder que se encuentra al frente de determinada campaña política, será el otro, y ese otro simplemente será la persona ajena o la persona que está en contra de los intereses de la mayoría y en contra de los intereses del pueblo. Entonces, los líderes populistas, frente a este contexto, frente a este escenario del otro, suelen prometer soluciones simples y rápidas a problemas complejos, aprovechándose precisamente del descontento y de la frustración de amplios sectores de la población. Aunque el populismo no es un fenómeno nuevo, en el siglo XXI ha adquirido características distintivas y ha logrado una presencia significativa en la política de diferentes o de diversos países. Tanto así que América Latina está plagada o está llena de líderes populistas que de alguna u otra forma están apelando a los sentimientos, apelando a la parte emocional de todos los ciudadanos a través de un discurso populista que simplemente busca no el bien del país, no siempre el beneficio de los ciudadanos, sino simplemente el convencimiento y la parte emocional de los electores o de quienes van a ser los electores para provocar una identidad, una conexión y obviamente ganar votos. Pero ¿cuáles son las raíces del descontento, de esta crisis y de esta desigualdad creciente? Una de las principales causas del auge del populismo en el siglo XXI ha sido el impacto de las crisis económicas y la creciente desigualdad en muchas sociedades. La gran recesión del 2008 y sus secuelas dejaron a millones de personas en situación de precariedad, de extrema pobreza, de explosión de la confianza en el sistema económico y político. En este contexto, muchos ciudadanos se sintieron marginados y buscaron alternativas políticas que prometan un cambio radical y una mejora en sus condiciones
de vida. La globalización y los cambios tecnológicos también han contribuido al auge del populismo en el siglo XXI. Por un lado, la integración económica global ha generado ganadores y perdedores, aumentando las tensiones y el descontento de sectores que se han visto perjudicados en todos estos procesos. Mientras que por otro lado, la revolución digital y el auge de las redes sociales han transformado la comunicación política, permitiendo a los líderes populistas difundir su mensaje y movilizar apoyo de manera más directa y mucho más efectiva. Pero, ¿qué tiene? Una de las características, además distintivas del populismo contemporáneo, es la presencia de liderazgos carismáticos y personalistas. Los líderes populistas suelen tener una gran habilidad para conectar emocionalmente con las masas y presentarse como figuras mesiánicas enviadas de Dios, capaces de encarnar las demandas y las aspiraciones del pueblo. Sin embargo, este personalismo también puede llevar a una gran concentración de poder en manos de un solo líder. ¿Qué líder? El líder carismático, precisamente, y a una erosión o a una explotación de los mecanismos de rendición de cuentas y de control democrático, toda vez que la democracia y el control, la democracia a través de la rendición de cuentas o con la rendición de cuentas se convierte en un sistema que puede ser tranquilamente manipulado por los líderes populistas en virtud de que tienen la voluntad, la anuencia del pueblo que lo apoya indistintamente de si se equivoca o no se equivoca. El discurso de los líderes populistas se caracteriza por su tono anti-establishment y su crítica a las élites políticas, económicas y mediáticas. Los populistas cuestionan la legitimidad de las instituciones existentes, siempre buscan eliminar las instituciones que ya se encuentran preestablecidas porque precisamente su discurso político exige o dentro de su discurso político se programa el ataque a las instituciones existentes como una señal o como una muestra de que éstas exigen en virtud de un mal planteamiento, de un mal gobierno, y que ellos son precisamente el encarnamiento del buen liderazgo, del buen gobierno, y que precisamente llegan a eliminar esas malas instituciones para sustituirlas por unas nuevas, y esas nuevas nacen precisamente o son creadas por los líderes carismáticos cuando ya se encuentran en ejercicio del poder. En virtud de eso es precisamente que los populistas cuestionan siempre la legitimidad, es decir, la validez de esas instituciones existentes, argumentando que han sido capturadas por intereses especiales, pero que ya no representan la voluntad popular. Además, los líderes populistas tienden a simplificar problemas complejos y a ofrecer soluciones aparentemente sencillas y directas, apelando a un lenguaje emocional y polarizador que divide a la sociedad entre nosotros y entre ellos, es decir, entre nosotros y el otro. Aunque no, cuando ya se encuentren en el gobierno, en el hipotético dado caso de que ganen las elecciones, no cumplan las promesas. El discurso populista no siempre se cumple en la realidad. El discurso populista muchas veces queda solamente dentro del ámbito discursivo. Nosotros tenemos además que las redes sociales han jugado un papel fundamental en el auge del populismo en el siglo XXI. Plataformas como Twitter, como Instagram, como Facebook, ahora existen otro tipo de plataformas más, y todas estas permiten a los líderes populistas comunicarse directamente con el público, sin la intermediación de los medios tradicionales. Estas herramientas han sido utilizadas para difundir mensajes impactantes, generar controversia y movilizar a los seguidores, pero también han contribuido a la polarización del debate público y a la difusión de la desinformación. Se puede publicar cuanto se quiere y se puede desinformar al pueblo que tienen directo acceso a las redes sociales, quienes francamente no están pensando en función de lo que leen, en función de lo que analizan o reflexionan, sino en función de lo que ven. Es ahí donde el populismo y las redes sociales toman altísima relevancia y de alguna manera se encuentran conectadas. Una de las consecuencias más preocupantes del populismo para la democracia es la erosión de la confianza en las instituciones representativas. El discurso anti-establishment de los políticos populistas o de los líderes populistas pueden socavar, lastimar la legitimidad de los parlamentos, del Congreso, de la Asamblea, los partidos políticos y de los tribunales, debilitando el fundamento mismo de lo que significa democracia, teniendo presente que democracia proviene de dos términos en latín, de demos, que significa pueblo, y de cracia, que significa voluntad. Cuando hablamos de democracia, entonces hemos de entender como la voluntad del pueblo. Cuando las instituciones son percibidas como corruptas, como ineficaces, puede haber una tentación de buscar soluciones autoritarias que prometan resolver los problemas al margen de los procedimientos democráticos. Y estas actuaciones o estas decisiones autoritarias se encuentran muchas veces permitidas por el pueblo, quienes se encuentran a merced de la voluntad del populista o del líder populista, quien basado en su carisma precisamente puede hacer cuanto
cuanto desee. Utiliza precisamente esos recursos emocionales para convencer al pueblo, y el pueblo le permite que el líder autoritario, este líder populista, este líder carismático pueda gobernar sin mayores límites. El populismo también puede contribuir a una mayor polarización y fragmentación del espectro político. La lógica perversa, maniquea del populista que divide a la sociedad entre pueblo y entre élites, fomenta la confrontación y dificultad y dificulta el diálogo y el consenso. Esta polarización definitivamente lleva o puede llevar a una fragmentación del sistema de partidos, con el surgimiento de nuevas fuerzas políticas que se definen en oposición al establishment, dificultando la formación de mayorías estables y la gobernabilidad democrática. Cuando existen demasiados partidos políticos, debemos entender que el voto se divide, se fragmenta, y por lo tanto la calidad de la elección se reduce. En América Latina ha existido ya una larga tradición populista. En las últimas décadas se ha manifestado tanto en movimientos de izquierda como de derecha. Líderes como Hugo Chávez en Venezuela, como Evo Morales en Bolivia, como Rafael Correa en Ecuador representaron un giro a la izquierda en la región, con un discurso antiimperialista y redistributivo. Más recientemente, figuras como Jair Bolsonaro en Brasil o Nayib Bukele en El Salvador han encarnado un populismo de derecha con un discurso conservador en lo social, en lo liberal y en lo económico. ¿Cuáles son, frente a este escenario, frente a este contexto que he puesto a ustedes de antemano, cuáles son los desafíos y las respuestas frente al populismo? Bueno, una de las principales formas es pensar en atacar a las causas para nosotros obtener las respuestas frente al populismo, para lograr fortalecer la democracia y para evitar que esta forma de gobierno no esté en debacle por la presencia de líderes populistas, de líderes carismáticos. Ante el auge del populismo, es necesario entonces fortalecer las instituciones democráticas y los mecanismos de rendición de cuentas para evitar derivas autoritarias. Es fundamental abordar las causas estructurales que alimentan el descontento y la frustración, como la desigualdad, la exclusión social o la falta de oportunidades. La educación cívica y el fomento del pensamiento crítico son herramientas claves para construir una ciudadanía informada y resistente a los discursos populistas simplificadores. El auge del populismo en el siglo XXI representa, por lo tanto, un desafío fundamental para la democracia liberal. Al nutrirse del descontento y la frustración de amplios sectores de la población que se sienten excluidos y marginados por el sistema económico y político vigente, los líderes populistas aprovechan este contexto para ofrecer soluciones simples a problemas complejos, prometiendo devolver el poder al pueblo y acabar con los privilegios de las élites corruptas. Sin embargo, su discurso polarizador y su tendencia a socavar la legitimidad de las instituciones representativas conllevan riesgos significativos para la democracia, que en su versión más extrema pueden derivar en tendencias autoritarias. Hacer frente a este desafío requiere un esfuerzo colectivo para fortalecer las instituciones, fomentar la participación ciudadana, abordar las causas estructurales del descontento y contribuir o construir narrativas alternativas que defiendan los valores democráticos. Como reflexión y cierre, manifestaré que el futuro de la democracia en la era del populismo es posible siempre y cuando nosotros nos eduquemos, nosotros nos preparemos como pueblo y podamos reflexionar acerca de la política. Porque nada más posible para el populista que trabajar sobre personas que desconocen y que no tienen conocimiento previo sobre política, sobre el estado del país o sobre la situación gubernamental de la nación. Más que un fenómeno coyuntural, el populismo es un síntoma de problemas más profundos que requieren una reflexión crítica y de respuestas integrales. Es por ello que nosotros debemos estar preparados para poder afrontar y analizar cuál es nuestro contexto como país y cuáles son las propuestas que dentro de este contexto como país el líder populista nos está ofreciendo, para poder distinguir entre el discurso real, el discurso con una verdadera intención de ayuda al pueblo o simplemente con el discurso populista o el discurso mentiroso, si cabe el término. Recuerden que el futuro de la democracia dependerá de nuestra capacidad para adaptarnos a los nuevos desafíos, fortalecer la participación ciudadana y construir sociedades más inclusivas y equitativas. Solo así podremos hacer frente al populismo y garantizar la vitalidad de nuestros sistemas democráticos en el largo plazo. Un gusto saludarles, señores estudiantes.